continuar nuestro tiempo de estudio de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4 y verso número 43. Estamos ahora en el momento en el cual el Señor termina su tiempo de conversación con la mujer samaritana. El Señor, como vemos aquí en esta porción de la palabra, pues se reúne con sus discípulos y toma la decisión de ir a Galilea. Como todos sabemos, Galilea era como el centro de operación de nuestro Señor. Principalmente la ciudad de Capernaum fue el bastión a donde el Señor se radicó para iniciar su tiempo de popularidad, o lo que se llama el año de popularidad en el tiempo de su ministerio. Y este texto dice de la siguiente manera: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora te damos gracias por tus ricas misericordias, por tu amor para con nosotros, porque en ti está el poder y de ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Tú eres el Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. En ti, Señor, nos regocijamos, porque tú, Padre, permites en nuestras vidas hechos, situaciones, aún calamidades, que podemos verlas y ver tu mano actuando a través de ellas. Porque sabemos, Padre, que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Pero tú también nos declaraste, conforme a tu voluntad, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que teníamos que confiar en ti, porque tú habías vencido al mundo. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, a donde de igual forma este hombre, pasando por una situación tan difícil, ver a su hijo a punto de morir, recurre a ti para salvación de su alma y de su vida. Te pedimos, Padre, que tú hablas a nuestros corazones, que este mensaje sea para edificación de tu pueblo y asimismo para traer fe al corazón de aquellos que han de venir rendidos a tus pies.
Bendícenos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Es una realidad que estamos en tiempos tremendamente difíciles. En tiempos donde el hombre tiene que ver para creer, donde el hombre necesita evidencias para poder convencerse en todo lo que la vida le ofrece y en todo lo que los hombres quieren vender unos a otros. Es una realidad que el Señor Jesucristo le declara, y ustedes recuerdan ese pasaje de la Escritura, a donde, hablando con Tomás, el discípulo incrédulo, o el discípulo que tenía que ver para creer, le declara en Juan capítulo 20, verso 29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Felices, dichosos aquellos que aun cuando no ven señales, aun cuando no ven milagros, aun cuando no ven a prodigios, creen en el poder de Dios. Ahora bien, no es de extrañarnos que la palabra del Señor nos muestre, ¿verdad? Y nos haga entender ese pasaje de Lucas, capítulo número 18 y verso 8, a donde el Señor declara: pero cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta aquí, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y por esto creemos que estamos en los últimos tiempos. Por eso creemos que estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente los hombres han endurecido su corazón por causa de su propio pecado y no alcanzan a depositar la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvación de su alma. Y es una realidad que el hombre se ha autoengañado. Es una realidad que muchos hombres han salido por el mundo ratificando la profecía de nuestro Señor como engañadores de hombres y vendiéndole un evangelio fuera de la voluntad de Dios. Y la consecuencia de todo esto es que el hombre ha endurecido su corazón por el engaño en que muchos han caído en el recorrido de esta vida, buscando tal vez a encontrarse con Dios. Hoy por hoy estamos viendo a religiones, estamos viendo aún denominaciones llamadas cristianas o evangélicas que están fuera de la voluntad de Dios, que están tratando a través de hombres encumbrados tal vez con prerrogativas o autoprerrogativas de apóstoles, ¿verdad? De hombres ungidos, engañando a hombres para venderle un evangelio, como hoy se ha llamado el evangelio de la prosperidad. Y utilizando la lana de las ovejas, utilizando los bienes de las ovejas, utilizando todo cuanto poseen las ovejas para enriquecerse dentro de la venta que tienen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, la Biblia nos muestra que Jesús ha vencido. La Biblia nos enseña que Jesús se interesa por nuestras necesidades. La Biblia nos muestra que nuestra fe puede mover la mano de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra obediencia va a ser el producto de la fe que nosotros depositemos en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. También vemos que nuestra humillación ante el Dios de los cielos es la clave para nosotros recibir las bendiciones de Dios. Así como la palabra de Dios sabemos que alcanzará a todos aquellos que quieran buscar sinceramente, con corazón dispuesto, amando la verdad, la salvación en Jesucristo. Este pasaje de la Escritura nos enseña algunas verdades importantes. Es un tremendo acontecimiento en la vida de un hombre que, siendo funcionario de uno de los reyes más despóticos que tuvo
la Palestina en aquellos días, y estamos hablando precisamente de Herodes Antipas, quien era tetrarca de Galilea y de la región de Perea. Sin embargo, este hombre, que siendo oficial de este rey, en un momento determinado de su vida y viendo a su hijo casi morir, vemos cómo acude a la persona de Jesús. Y aquí vemos la necesidad propia de todo ser humano cuando nos sentimos tremendamente impotentes. Y digo tremendamente impotentes porque cuando el hombre domina la situación, pues no necesita de Dios. Usted ve la gente que es arrogante, las personas que tienen poder, que creen que pueden comprar el mundo, se suben en un avión y tiemblan. ¿Por qué? Porque no tienen el control del avión. Tienen miedo de que el piloto pueda hacer algo inadecuado y que ese avión caiga a tierra. No tiene control de su vida en ese instante. Ha depositado su vida en la mano de una persona que ni siquiera está en la puerta del avión para decirle a uno: mire, yo soy fulano de tal, mire mis credenciales, a dónde yo estudié, yo soy un experto, ya he volado miles y miles de horas, es imposible que yo meta la pata. Ni siquiera le vemos la cara, porque está metido allí en su cabina. Esa cabina está cerrada completamente por asuntos de terrorismo, bien cerrada para que nadie pueda entrar, y nosotros depositamos nuestra confianza en una persona que ni siquiera conocemos. Pero cuando estamos en necesidad, cuando estamos en una situación de impotencia, cuando estamos en ese momento de la vida, cuando yo no tengo fuerza ni poder para hacer lo que quiero hacer y conseguir lo que quiero conseguir, entonces comenzamos a clamar al Dios de los cielos. Y vemos aquí a este hombre, como nos enseña la palabra de Dios, igualmente que como nos cuenta la Sagrada Escritura, precisamente en Génesis capítulo número 3, desde el versículo 16 en adelante, a donde se nos muestra a cómo la raza humana, por causa del pecado cometido por Adán y Eva en el huerto del Edén, hace evidente su situación de separación de Dios y su situación de impotencia ante querer lograr los propósitos divinos. Algunos escépticos podrán discutir sobre el por qué Dios ha hecho esto con el hombre, sin tomar en cuenta que es el hombre el culpable de su propia condición pecadora, como también escribe la palabra de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, pero el pecado pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Nosotros hubiéramos podido juzgar a Adán si yo no hubiese nunca cometido pecado, pero yo soy igual que Adán, tengo una naturaleza pecaminosa igual que él. Hay una concupiscencia que me lleva al pecado como lo llevó a él, y nosotros sabemos que vamos a recibir retribución del extravío que hemos tenido por haber negado a la presencia de Dios y la grandeza de Dios y el poder que hay en Dios para nosotros poder ser librados de esa condenación del pecado que cae sobre nosotros. Pero es una realidad que todos, un momento de nuestra vida, vamos a tener que rendirnos ante la presencia de nuestro Dios. O aquí en esta tierra, o cuando estemos allá en su presencia, vamos a tener que rendir cuenta a nuestro Dios. La Biblia nos muestra, aún los incrédulos tendrán que comparecer ante el juicio de Dios. Y como dice la Escritura allí en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 20, ahí se levantarán los grandes, los poderosos, los pequeños, todos tendrán que comparecer ante ese tribunal de Dios. Y dice la Biblia que los libros han de ser abiertos y cada uno será juzgado por lo que haya hecho en esta tierra. Y si no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador,
si no ha tenido la oportunidad o no ha querido aceptar esa obra de la cruz a su favor, dice la palabra, tendrá que ser lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos en este caso a un hombre desesperado. Vemos en este caso a un hombre al cual su hijo está a punto de morir. Dicen que no hay una situación más terrible en la vida de un ser humano que ver a un hijo a padecer al punto de la muerte. Es más, se ha dicho que cuando un esposo muere, se le llama a la esposa viuda o viceversa. Cuando un padre muere, a los hijos se le llama huérfanos. Pero no hay un nombre que pueda describir en esta tierra para describir al padre que pierde un hijo. El dolor que se experimenta cuando nosotros vemos a un hijo nuestro comenzar a padecer por alguna enfermedad mortal y aún llegar a ver el momento de la muerte, es algo tremendamente difícil para digerir en la mente de un ser humano que ama y que ha engendrado en amor a un hijo en esta tierra. Hemos visto testimonios de aún hermanos en Cristo y aún de personas que no han conocido a Cristo, la reacción inminente que viene a la vida de estas personas cuando están en una situación como esta. Y la Biblia me enseña aquí, y toma a este hombre, como establece este pasaje, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, vivía en la ciudad de Capernaum, y habiendo conocido y oído de hecho el rumor o todo cuanto fue el testimonio del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en Caná de Galilea, inmediatamente toma la decisión de acercarse al Hijo de Dios. En estos días, como ya he dicho, gobernaba en la región de Galilea Antipas, Herodes Antipas, tetrarca de esas dos provincias romanas. Estamos hablando de Galilea y Perea. Este hombre que tenía a su servicio a una legión inmensa de soldados, gobernaba con una mano férrea y evidentemente estaba en contra de todo cuanto era la nación judía. Pero este señor, este oficial, este servidor de Antipas, Herodes Antipas, ve a su hijo morir. No había dinero, no había fama, no había poder político, no había poder militar que pudiese evitar que el hijo de este hombre falleciera. Y su hijo moría y él moría de impotencia. Dice aquí la Escritura, en el versículo número 47, encontramos allí la petición que hace este hombre con carácter de urgencia al acercarse a nuestro Señor. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y ahí vemos una imagen o un momento en el cual este hombre tiene que humillarse. Y tiene que humillarse porque Jesús era conocido como un cualquiera dentro de la Palestina. Era un simple judío, menospreciado inclusive dentro de la región de Galilea y aún en la región a donde se había criado, que era la región la ciudad de Nazaret. Y vemos allí en esta porción de la Escritura cuando este oficial se humilla delante de nuestro Señor para solicitar, en su impotencia, solicitarle a Él como último recurso para evitar que su hijo muriese.
La palabra del Señor nos muestra en Juan capítulo número 2 y verso 23, que el Señor no necesita que nosotros le digamos de qué padecemos, qué enfermedad tenemos, qué es lo que necesitamos, porque Él conoce todo. Dice este texto de la Escritura: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vemos allí que ciertamente el Señor tenía control de todo lo que ocurría en el corazón del hombre. Y es lo que narra Juan capítulo 2, verso 23. Él no necesita que le cuenten o le digan cuál es la necesidad del hombre, porque Él conoce a todos. Él es Dios, Él es omnisciente, Él es el que tiene conocimiento de todo en esta tierra. Conoce tu corazón y conoce mi corazón. Se entiende por este versículo 48 que este hombre no era una persona religiosa. Se entiende que mucho menos era una persona creyente. Simplemente había oído la fama de Jesús, había entendido que era el último recurso para poder sanar a su hijo. Y uno en su impotencia, de hecho da pasos que después uno se pregunta: ¿y cómo yo hice eso? El dominicano es muy propio para recetar. Y usted ve cuando una persona se le diagnostica yo soy dominicano, por supuesto. Se le diagnostica una enfermedad cualquiera que sea. Usted ve al dominicano, principalmente los que no creen en la medicina, a los naturalistas. Úntate cebo de Flandes, búscate aceite de higuereta, úntate baba de lengua de vaca, y usted se unta y se pone y se bebe todo lo que a usted le digan para usted curarse de alguna enfermedad, porque usted está simplemente desesperado. Y este hombre, como nosotros vemos en esta porción de la Escritura, estando en esa condición y viendo su impotencia para poder hacer algo por su hijo, al ver que Jesús está en la región de Galilea, va a él, como enseña aquí la palabra, y le pide, le solicita, le suplica, dice aquí la palabra, de que sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Este oficial en su ruego demuestra a Jesús su gran necesidad espiritual, demuestra a Jesús su gran impotencia para poder hacer algo por su hijo. Y como dijimos anteriormente, ni su posición, ni su dinero, ni todo cuanto poseía como fama o como poder podía hacer algo para lograr lo que él deseaba. Y el Señor le responde de una manera bastante fría. Noten el versículo 48. Los judíos tenían algo en particular. Y de hecho, Dios mismo lo había acostumbrado a eso. Y era al ver señales para poder creer. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 nos dice claramente: los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero ellos estaban acostumbrados a las señales. Desde el tiempo de Moisés, el Señor los acostumbró a evidenciar algo que venía de Dios a través de las señales. Recordamos cuando Moisés se dirige a Egipto y aun cuando se encuentra con Dios en el monte Sinaí, ¿cómo yo le voy a decir a los israelitas que yo he venido de parte tuya? Y dice la Escritura que Dios le dice: toma tu báculo, tu bastón, tíralo en la tierra, allí en el monte Sinaí, y se convierte en una serpiente. Luego toma su vara y se convierte nuevamente en su bastón. Luego él todavía porfía con Dios,
todavía le dice a Dios, yo no voy a poder, y dice la Escritura que allí tomó su tartamudez, ¿verdad?, como excusa, y Dios todavía le dice, mete tu mano en tu pecho. Y dice que la mano salió leprosa. Y volvió otra vez y metió su mano en el pecho y la mano salió limpia, dándole a entender que él iba con el poder de Dios hacia la nación egipcia para sacar a su pueblo. Luego vemos las plagas que se escenifican en este territorio y lo que convence al final al faraón de Egipto para sacar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. A través de la historia de Israel vemos al profeta Elías, vemos al profeta Eliseo haciendo señales para mostrar la grandeza del Dios Todopoderoso. Todavía en Babilonia vemos al profeta Daniel haciendo prodigios y ocurriendo allí milagros a través del poder de Dios para preservar a esos hombres que estaban testificando de su nombre aún entre los gentiles. Viene el momento en el cual el Señor se acerca a la tierra o comienza su ministerio en la tierra prometida, y él sabía que los judíos iban a demandar señales. Y por eso dice en este pasaje de la Escritura al hombre al cual le pide el favor de sanar a su hijo, si no viereis señales y prodigios, dice ahí, no creeréis. Y ciertamente que el pueblo de Israel, que había endurecido su corazón, al tiempo en el que el Señor viene aquí a la tierra, tuvo que ser testigo evidente de las señales, de los prodigios y de los milagros de nuestro Señor, y aún a pesar de eso lo llevaron a la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña en esta porción de la palabra el momento en el cual, de una forma ansiosa, este hombre ruega al Señor para que el Señor sane a su hijo moribundo. Dice el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Me recuerda mucho la misma petición de las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro estaba a punto de morir. Todavía cuando el Señor llega al momento al lugar a donde ya habían enterrado a Lázaro, estas hermanas le dicen al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta fue la pregunta del Señor a estas dos hermanas desesperadas al momento de ver a su hermano ya sepultado de 3 días y sin esperanza de que él pudiese resucitar. Y aun cuando ellas tenían la esperanza de la resurrección, en el día postrero, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Con este ruego, este oficial, de lo más profundo de su corazón, de lo más interno de su ser, ruega a nuestro Señor Jesucristo para que descendiese a sanar a su hijo que estaba a punto de morir, por lo menos cuando él lo dejó y fue a la ciudad a donde estaba el Señor para hacerle esta petición. Lo que estamos diciendo es que este oficial creyó en el Señor Jesucristo, creyó en Él como el único que podía hacer algo para poder satisfacer su necesidad en este momento de su vida. De hecho, le reconoce como Señor. Señor, desciende antes de que mi hijo muera, dice el texto que encontramos aquí en el verso
número 49. Lo que estamos diciendo es que este oficial creyó en el Señor. Y creyó en el Señor como el Salvador o el que podía salvar la vida de ese hijo moribundo. Creyó en Él como el único del cual podía tener el beneficio de no solamente ser sanado físicamente, sino también sanado espiritualmente. Él entendió que Jesús era un sanador ilimitado de cualquier dolencia. Y vemos allí como él desciende a Caná de Galilea, a Capernaum, del lugar a donde había escenificado el primer milagro de la conversión de agua en vino, a donde había dejado evidencia del poder que tenía para transformar cosas en esta tierra. Y dice allí la Escritura, viene a la ciudad de Capernaum para sanar a este hijo con tan solamente a distancia y con tan solamente con su palabra hacer que todo esto ocurriese conforme a la voluntad de Dios. Es bueno recordar aquí este pasaje de Isaías 53. Isaías 53, versos 4 y 5 nos habla del poder del Cristo, del poder del Mesías, del poder que Él tiene sobre toda enfermedad en este mundo. Y dice allí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aun cuando el Señor está hablando en el aspecto espiritual de la enfermedad más grande que el hombre ha podido padecer, que es el pecado, que nos lleva a la muerte espiritual, que nos lleva a la muerte eterna, a menos que no recibamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador para librarnos del infierno eterno. Nos dice aquí la palabra, también tiene poder para transformar, para sanar, para poder dar vida a aquel que va camino a la muerte. En pocas palabras, este hombre encuentra una persona en quien confiar. Qué bendición cuando nosotros somos decepcionados. Qué bendición cuando nosotros estamos incrédulos a lo que el hombre nos ha ofrecido a través de toda nuestra vida y encontramos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el cual ponemos nuestra confianza y nunca más seremos nosotros defraudados. Nunca más. Hay personas que se quejan de los cristianos, no porque mire este hermano lo que me hizo, mira lo que pasó en tal iglesia, mira lo que, y por eso ya yo no quiero ni siquiera ser cristiano. Y yo le pregunto, ¿y a quién te convertiste? ¿A la iglesia? ¿A los hermanos? ¿A los evangélicos? ¿A los quiénes te convertiste? Porque si te convertiste a Cristo, Cristo no defrauda a nadie. Y no importa lo que el hombre pueda hacernos, Cristo siempre permanece fiel, aun cuando nosotros le seamos infieles. Y es una realidad, como vemos aquí, que sí, la desconfianza es fruto de tantas frustraciones, de tantos engaños, ¿verdad?, que el hombre ha recibido en el mundo. Y más cuando padecemos necesidades materiales, necesidades físicas, aún necesidades espirituales. Pero el Señor Jesucristo nos advierte de todo esto. De hecho, en Mateo capítulo número 7 y verso 15 al verso 23, el Señor habla de los falsos profetas. Nos dice que vendrán vestidos de ovejas. Nos dicen allí nos dice la Escritura que ni siquiera le oigamos, ni nos dejamos convencer por esos falsos profetas que se levantarán en los últimos días
aún diciendo, he visto al Cristo. Y dice la palabra, y a muchos engañarán. ¿Por qué? Porque si usted no está pegado a la palabra de Dios, si usted no tiene la luz del Señor, la luz del Evangelio, la luz de su palabra, para usted poder identificar quién es un profeta falso y un profeta verdadero, o para discernir espiritualmente los espíritus, entonces usted va a ser fácilmente engañado. Pero cuando tú estás cimentado en la palabra de Dios, cuando esa roca es tu cimiento, y cuando tú estás anclado en el poder de la palabra de Dios, entonces nadie podrá engañarnos. Porque tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual es importante que estemos atentos, y principalmente cuando veamos que el lugar o el tiempo está oscuro. La desilusión que muchos hombres experimentan en esta tierra por poner su vista en hombres y no en Cristo. La desilusión que muchos experimentan al poner su vista en iglesias o denominaciones o religiones y no en el Salvador, es lo que los lleva precisamente a endurecer su corazón. Y este hombre, como tantos en el tiempo de Jesús, ¿te recuerda a la mujer del flujo de sangre? Dice, había gastado todo lo que tenía. Yo me imagino la cantidad de curanderos y curanderas que trataron de darle receta a esta mujer para ser liberada de ese flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer padecía de tantos que la engañaron, hasta el momento en que llegó a la presencia de Jesús y el flujo de sangre cesó. Las palabras más gloriosas que este hombre pudo haber oído de parte del Señor Jesucristo están en el versículo 50. Cuando tan simplemente le dice, ve, tu hijo vive. ¿Usted se imagina que usted vaya a un médico y le diga, doctor, yo vengo aquí porque mi hijo está allí en emergencia del centro médico tal, y mire, está a punto de morir, y el médico en su escritorio le diga, vete, que tu hijo vive? ¿Usted se imagina lo que usted va a decir de ese médico? Si usted no tiene la confianza, si usted no tiene la fe de que eso es una realidad, sobre la base del poder que pueda existir en esa persona, la reacción suya sería completamente diferente a la de este hombre. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿Quién es el que tiene poder para nosotros ir a donde Él, a buscar sanación, no solamente física? Porque muchos creen en que Jesucristo era un curandero. Jesucristo no fue un curandero. Jesucristo no sanó a los que sanó para que se quedasen sanos y no se murieran más. Porque ya Dios había declarado en el huerto del Edén, la paga del pecado es la muerte. Y todavía de aquí nadie sale vivo. O sea que Cristo no sanó a las personas para que nunca muriesen. Cristo sanó a las personas con un propósito, que vieran el poder de Dios, se convirtieran a Él y fueran sanados espiritualmente. Recibieran el perdón de sus pecados y pudieran entrar en el reino de los cielos y tuvieran salvación y vida eterna. Ese fue el propósito del Señor. Es más, usted toma los evangelios, y la Biblia nos muestra allí que cuando el Señor sanaba a una persona, decía o no decía, tu fe te ha sanado. ¿Usted sabe cómo dice? Tu fe te ha salvado.
Lo que procura el Señor es que nosotros tengamos salvación y vida eterna de nuestros pecados, del poder del infierno, del poder de la muerte, como nos enseña su santa palabra. Que nosotros podamos tener la seguridad de que cuando partamos de esta tierra vamos a ir a la presencia de nuestro Dios. Nosotros vemos aquí cuando el Señor le dice a este hombre: ve, tu hijo vive. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esa es la gran diferencia. Creer o no creer. Esa es la gran diferencia que hay entre un ser humano cuando se enfrenta en su necesidad al Señor, cuando el Señor le está ofreciendo sanación espiritual y te dice a ti, cree. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Oiga, de la única manera que nosotros podemos obtener salvación de nuestra alma es cuando nosotros confiemos y creamos en que la palabra de Cristo es verdadera, es real, es poderosa para darnos esa paz espiritual que necesitamos. Y dice que este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Tu hijo vive. Y cuando llega a aquel lugar y cuando se enfrenta a la realidad, yo me imagino las dudas que a lo mejor atacaron a este hombre. ¿Y será verdad que yo voy a encontrar a mi hijo vivo? ¿Y será verdad que yo voy a encontrar a mi hijo sano? ¿O no habré sido demasiado ingenuo en creer lo que este hombre me ha dicho, que tan solamente a la distancia mi hijo va a ser sano? Y vemos ahí el versículo 51, cuando nos dice la Escritura, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Y aquí está la confirmación de la evidencia o la evidencia de la obra de Cristo, que este hombre quiso también ratificar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es la certeza de lo que se espera. Este hombre ejerció fe porque él tenía seguridad de que él iba a recibir lo que el Señor le estaba ofreciendo. La convicción de lo que no se ve. Él fue a donde su hijo, convencido de que aún no lo viéndolo vivo, él estaría vivo. Pero lo más glorioso de la fe es cuando se llena de evidencias. Es cuando nosotros comenzamos a ver que eso que nos ha sido ofrecido se convierte en una realidad. Y aún podemos comprobarlo. Mire lo que hace este hombre. Interesante. El padre entonces, oiga, versículo 53, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Él llega a su casa y cuando le dan esta noticia, hace una sola pregunta. ¿A qué hora fue que mi hijo fue sano o revivió? Porque según el texto bíblico, ¿verdad? Al parecer él no había muerto, pero estaba a punto de morir. ¿A qué hora le dejó la fiebre? ¿O a qué hora mi hijo comenzó
a sanar o simplemente fue sano. O ayer a las 7. Y dice la palabra aquí, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta pregunta fue muy apropiada para cimentar su fe, para confirmar que esto venía de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta pregunta es una pregunta válida. Él no estaba dudando de que el Señor era el que lo había sanado, pero era una pregunta importante que responder para mostrarle a los demás que esa había sido la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí la Biblia que este hombre creyó, pero también creyó él y ¿quién? Toda su casa. ¿Por qué? Porque yo me imagino a ese hombre sentado allí, predicándole a su familia, hablándole de Jesús, diciéndole lo que Jesús había hecho y convenciendo a su familia de que él era el Salvador que necesitaba. Sí, porque la salvación no es por racimo. No, porque tú eres salvo, ya tus hijos van a ser salvos. No, fájate a predicarle a tus hijos. Fájate a testificarle a tus hijos. Fájate a demostrarle a tus hijos que la fe en Cristo es poderosa para salvación y vida eterna. Eso es lo que necesitan tus hijos. Que no solamente tú le prediques de palabra, sino también que tú le prediques con tu ejemplo. Y que tú le muestres con tu vida que Jesús es el Salvador. Mis amados, este pasaje de la Escritura termina diciendo, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y así sucesivamente vamos a ver a través de todo el Evangelio de Juan, estas y muchas otras señales que tienen un solo propósito. Y para eso quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo número 20 y versículo número 30. Juan capítulo número 21. Capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice allí la palabra, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Dios. Eso es la razón por la cual el Señor manifestó las señales que manifestó en toda la región de la Palestina en tus 3 años de ministerio. Pero así como el Señor hizo lo que hizo, así demanda de nosotros la fe necesaria para creer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por esta causa, si usted no va con la fe que el Señor demanda a Él, si usted no se acerca a Dios con esa fe ciega que Él luego va a llenar de evidencias para salvación y vida eterna, dice la Escritura, usted no va a recibir absolutamente nada de Dios. Porque para recibir de parte de Dios tenemos que confiar en Él como el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro,
una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por estas enseñanzas que llenan de fe nuestra vida, aumentan nuestra fe y fortalecen nuestra fe al darnos cuenta del poder que hay en ti. Señor, te ruego que a cada uno de nosotros, los que hemos confesado nuestros pecados delante de ti, aquellos que hemos confesado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, el cual murió allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos perdón y salvación, oh Dios. Te damos gracias. Gracias, Padre, por llevarnos al pie de la cruz. Gracias, Padre, por darnos la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera en esa obra realizada en la cruz del Calvario. Padre, gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe cada día en ti por medio de tu palabra. Porque también tú dices, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sabemos que mientras más contacto tengamos con tu palabra, nuestra fe va a aumentar. Y también te ruego, Padre, por aquellos que están aquí sin Cristo, por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse con el Salvador, para que tu Señor les convenza de pecado, justicia y juicio, y puedan tomar la decisión de venir a Él, de clamar perdón de sus pecados y salvación de su alma. Te ruego, Señor, que tú hagas la obra para gloria de tu nombre y bendición de aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración en el cual te agradecemos tus favores y tus misericordias. En el nombre precioso de Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.